Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de aprendizaje. Soy la licenciada María Carolina Troche Santos. Espero que estén muy bien tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de la salud y por supuesto quedándose en casa. En esta oportunidad les hablaré de los sinónimos y antónimos de los verbos. Les invito a estar muy atentos y atentas y con la disponibilidad de seguir aprendiendo. Bien, comenzaremos observando estos dos grupos de palabras. En el primero tenemos las palabras cumbre y cima. Aceptó, admitió. Acercará, llegará. Y en el segundo tenemos cumbre, valle. Aceptó, rechazó. Acercará, aproximará. A continuación, 3 preguntas. ¿Qué observamos en cada grupo de palabras? ¿Qué son palabras sinónimas? ¿Qué son palabras antónimas? Muy bien. En el primer grupo de palabras tenemos palabras sinónimas y en el segundo grupo tenemos palabras antónimas. Recordemos, un sinónimo es la palabra que tiene significado parecido a otra y un antónimo es una palabra con significado opuesto o contrario a otra. Recordemos también que los sinónimos y los antónimos deben concordar en género y número con el verbo. Tenemos 2 ejemplos, 2 oraciones. La primera, él sube y ella baja las escaleras. En este caso tenemos 2 palabras, 2 verbos que son antónimos. ¿Cuáles son esos verbos? Sube, baja. Y en la otra oración, debo contestar el examen y responder bien las preguntas. Aquí tenemos 2 verbos que son contestar y el otro verbo responder. Son sinónimos. ¿Saben ustedes lo que es el verbo? Muy bien. El verbo es la palabra que expresa acción, existencia, estado y consecución. Observemos estos 2 ejemplos. Me gusta mucho el cine. Llegaremos a tiempo. ¿Cuál es el verbo en la primera oración? Muy bien, el verbo es gusta. ¿Y cuál es el verbo en la segunda oración? Muy bien, el verbo en la segunda oración es llegaremos. Muy bien, hoy hablaremos de sinónimos y antónimos del verbo. Observemos y leamos el siguiente texto. El grillo maestro. Allá en tiempos muy remotos, un día de los más calurosos del invierno, el director de la escuela entró sorpresivamente al aula en que el grillo daba a los grillitos su clase sobre el arte de cantar, precisamente en el momento de la exposición en que les explicaba que la voz del grillo era la mejor y la más bella entre todas las voces, pues se producía mediante el adecuado frotamiento de las alas contra los costados, en tanto que los pájaros cantaban tan mal porque se empeñaban en hacerlo con la garganta que, evidentemente, todos sabían que era el órgano del cuerpo humano menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos. Al escuchar aquello, el director, que era un grillo muy viejo y muy sabio, asintió varias veces con la cabeza y se retiró, satisfecho de que en la escuela todo siguiera como en sus tiempos. Después de leer el texto anterior, comentemos.
¿Qué observaron en el texto? Muy bien. En el texto anterior hay varios verbos. ¿Qué verbos observamos? Ajá. Encontramos verbos como entró, daba, explicaba, producía, empeñaban, hacerlo, emitir, asintió, retiró y siguiera. Veamos el sinónimo y antónimo para esos verbos que encontramos en el texto anterior. Para el verbo entró, tenemos el sinónimo ingresó y el antónimo salió. Para el verbo daba, está el sinónimo regalaba y el antónimo quitaba. Para el verbo explicaba, el sinónimo aclaraba y el antónimo confundía. Para el verbo producía, está el sinónimo que es originaba y el antónimo perdía. Para el verbo empeñaban, está el sinónimo perseveraban y está el antónimo desinteresaban. Para el verbo hacerlo, tenemos el sinónimo realizarlo y el antónimo, que es lo contrario, deshacerlo. Para el verbo emitir está producir y lo contrario, recibir. Para el verbo asintió, el sinónimo es afirmó y el antónimo negó. Y para el verbo retiró, tenemos apartó y el antónimo acercó. Y el último verbo que encontramos en el texto anterior es siguiera, para el que tenemos el sinónimo continuara y el antónimo concluyera. Debemos saber que si el verbo está en tiempo pasado, los sinónimos y antónimos también tienen que estar en pasado. Si el verbo está en presente, los sinónimos y antónimos deben estar en presente. Y si el verbo está en futuro, los sinónimos y antónimos también deben estar en tiempo futuro. Veamos aquí los ejemplos. Tenemos el verbo aprendió y su sinónimo estudió y el antónimo olvidó. Estos verbos concuerdan en el tiempo, está en tiempo pasado. Tenemos el verbo habla y tenemos el sinónimo para ese verbo platica y el antónimo, que es lo contrario, calla. Observemos que están en tiempo presente. Y tenemos el verbo limpiará, el sinónimo aseará y el antónimo para ese verbo manchará. Entonces, observen que están los tres en tiempo futuro. Redactemos oraciones. Vamos a redactar oraciones con verbos y sus sinónimos y antónimos. La primera que tenemos aquí es: los padres de Ana siempre estaban con ella. Ellos permanecían a su lado a pesar de sus duras pruebas. Observemos que usamos dos verbos. ¿Cuáles son? Estaban y permanecían. Estos verbos son sinónimos. En la otra oración, él compra barato y vende caro los artículos. ¿Qué verbos tenemos aquí? Muy bien, compra y el verbo vende. Como son de significado contrario u opuesto, entonces son antónimos. Mañana regresará pronto de la ciudad, pero no volverá a ese lugar. Aquí utilizamos dos verbos que se parecen en su significado, entonces son sinónimos. Y la última oración: aprendió la lección
pero pronto la olvidó. ¿Cuáles son los verbos que utilizamos? Muy bien, el verbo aprendió y el verbo olvidó. Como son también de significado opuesto, estos dos verbos son antónimos. En conclusión, dentro de las oraciones el verbo actúa como el núcleo del predicado, aunque el verbo por sí mismo puede formar una oración. Veamos estos ejemplos. Salgan, escriban, escuchen. Podemos observar en estos ejemplos que sin necesidad de escribir el sustantivo sabemos que es una oración. También es muy importante el uso de sinónimos y antónimos, ya que nos permiten expresarnos mejor y enriquecer nuestro vocabulario. Para finalizar y para reforzar lo aprendido y con ayuda de sus padres, realicemos la siguiente actividad. Escribamos en los espacios respectivos sinónimos y antónimos de los siguientes verbos. Recordemos que si el verbo está en tiempo pasado, entonces el antónimo y el sinónimo debe ir en tiempo pasado. Si el verbo está en tiempo presente, igual antónimo y sinónimo en tiempo presente. Y si el verbo está en tiempo futuro, también entonces el antónimo y el sinónimo deben escribirse en tiempo futuro. Tenemos los verbos abandonará, optaron, volvió, pagó, preguntará, emprendió, encontraron, robó y escucha. Entonces, para esta lista de verbos, escribir un antónimo y un sinónimo. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.